Buenos días, queridos amigos y compañeros médicos del hospital, personal paramédico que nos acompaña en nuestra sesión académica semanal. La dirección del hospital y la coordinación de enseñanza e investigación les da la más cordial bienvenida y les agradecen su interés y su presencia. Hoy tenemos el gusto de contar con un profesor que nos va a mostrar toda una gama de experiencias de la unidad de terapia intensiva de adultos, dado que aquí se maneja a los pacientes que presentan el tema que vamos a revisar, tromboembolia pulmonar. Lo va a presentar el doctor Pedro Eduardo Alvarado Rubio, quien es médico especialista en medicina interna, con un posgrado en medicina cardiopulmonar, neumología y terapia intensiva. También es posgraduado en diabetes y es el maestro del curso de Medicina y Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la American Thoracic Society y además es el profesor titular del posgrado de terapia intensiva de adultos y se desempeña dentro del hospital como el coordinador de la unidad de terapia intensiva y de urgencias. Démosle un fuerte aplauso a nuestro profesor y le agradecemos que haya aceptado la invitación. Gracias a todos ustedes por asistir a esta plática. El tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de muerte en el mundo desde el punto de vista cardiovascular. La primera causa de muerte es el infarto agudo del miocardio, la segunda son los problemas vasculares cerebrales, tanto oclusivos como hemorrágicos, y la tercera es la tromboembolia pulmonar. Ya hace más de 2000 años alguien describía, Hipócrates, que cuando la cantidad de aire que entraba al pulmón no generaba una excursión adecuada de la caja torácica, un infarto pulmonar debiese sospecharse. Fue la ENEC el que contempló este tipo de problemas y lo denominó apoplejía pulmonar. De entonces a la fecha han pasado varias cosas. Quien colocó en los trayectos venosos de perros cuerpos extraños y los recogía en el lecho vascular pulmonar fue Rudolf von Virchow. Él hizo varias cosas importantes en este sentido. Bueno, primero que nada demostró que podía a través del trayecto venoso alojarse trombos en el lecho vascular pulmonar. Además de eso, consideró que no se infartaba el pulmón porque tenía una circulación doble y la arteria bronquial es directamente derivada de la aorta. Este hecho es muy importante porque seguramente todos ustedes en alguna etapa de su carrera han leído tromboembolismo pulmonar y le han dado importancia al infarto pulmonar, el cual es verdaderamente raro, es infrecuente. Eso es lo que menos le pasa al pulmón, a menos de que exista algún problema previo pulmonar, cardíaco o cardiopulmonar. Entonces, además de ser un problema clínico común, es frecuente y en estas estadísticas que nos muestran el número de casos y la mortalidad de esto, pero la mortalidad del tromboembolismo pulmonar es prevenible, es tratable. De todos estos pacientes podemos observar que hay una mortalidad acumulativa del 17.5% y de los que pudieron ser tratados por tromboembolismo y fallecieron fueron del 27 al 68%. Esto es inadmisible y esto no se ha modificado hasta la fecha. De hecho, en un estudio europeo de varios países europeos, solamente el 7% de los pacientes que fallecieron por tromboembolia pulmonar tuvieron diagnóstico en vida. Solo el 7% en la Unión Europea, y esto es de 2016. ¿Cuál es la edad en la cual el tromboembolismo pulmonar se presenta? Bueno, aquí podemos observar que entre los 50 y los 70 años de edad
que es cuando es más frecuente la tromboembolia pulmonar. También se presenta en niños por abajo de los 15 años, es de 1 en 1.000.000, y por arriba de los 80 años es de 1 en 100 individuos. ¿De dónde se origina el trombo? Bueno, en las mujeres, una vez que se embarazan, inmediatamente el sistema se prepara para el momento del parto. Eso quiere decir que una vez que la mujer concibe, empiezan a generarse un proceso procoagulante que la protegerá al momento del parto. La mujer embarazada tiene una enorme probabilidad de tener tromboembolismo pulmonar por esta razón. Aunado a eso, y contemplando los preceptos de Rudolf von Virchow, en donde se requiere de estasis sanguínea, lesión del endotelio vascular y un estado procoagulante para generar un tromboembolismo. Luego entonces, la mujer, al tener impedido el retorno venoso por el crecimiento del producto, va a tener enormes posibilidades de generar trombos a ese nivel. El hombre a nivel prostático, las venas prostáticas, y la mujer las ováricas. Este es el mayor aporte que hay de trombos en tromboembolia pulmonar. Hay otros que actualmente cobran relevancia por todos los catéteres que colocamos, tanto para nutrición parenteral, para lo que hacemos habitualmente en un hospital como este, y también para los pacientes que tienen cáncer, que ya de por sí el cáncer genera un estado procoagulante. Las manifestaciones clínicas del tromboembolismo pulmonar, las más importantes desde el punto de vista clínico, es la disnea súbita. Esa es sumamente orientadora. La otra es la taquicardia y el contexto en donde se ve esa falta de aire. Cuando un individuo se fracturó por la razón que sea, al andar jugando fútbol, se enyesa, a los 15 días va al baño y tiene falta de aire. Puede tener síncope, no, presíncope, pero la falta de aire, y sin mayor problema, llega aquí al hospital y a cualquier servicio, se narra todo esto y el camillero le dice al médico: doctor, pues tiene una tromboembolia pulmonar. No tiene chiste hacer el diagnóstico de esos en ese contexto, pero el contexto es versátil en este sentido, lo veremos, y las manifestaciones van a depender de la cantidad de lecho vascular de oclusión, de toda la cantidad de lecho vascular de oclusión, como por ejemplo aquí, el 50% tanto de la izquierda como de la derecha. O bien, es muy complicado que esto no sea fatal de manera inmediata. Sin embargo, hemos tenido pacientes en donde ni siquiera hemos podido contrastar las cavidades derechas de toda la cantidad de trombo que recibieron y que han llegado vivos aquí al hospital. Mueren en unos momentos más, pero lo no explicable es cómo es que llegan vivos. También dependerá, como la cámara de fragmentación del trombo es el ventrículo derecho, esto puede generar pequeños trombos y también generar por el diámetro total vascular ocluido del pulmón algo semejante a esto. Esto es idéntico. Y también dependerá que en una que actualmente se conoce como de bajo riesgo o de riesgo intermedio, y anteriormente la considerábamos como submasiva, va a depender de que también de manifestaciones clínicas tan importantes como estas, si el sistema cardiopulmonar previamente no es sano, tanto desde el punto de vista del ventrículo derecho como desde el punto de vista de la arquitectura del pulmón. Una de las cosas más importantes en este sentido sería la clínica, para generar el diagnóstico, la sospecha, y saber qué tanta repercusión tiene. Lo que están viendo aquí es un trombo en la aurícula muy grande, que habitualmente en la aurícula en que se encuentre, si se desprende un trombo de estos es fatal.
ya sea en la izquierda o en la derecha. Aquí en la derecha es fatal por toda la cantidad de lecho vascular pulmonar ocluido. Y entonces nos es muy importante determinar en tromboembolia pulmonar qué repercusión tiene al ventrículo derecho. Esa oclusión, esa poscarga incrementada de manera abrupta ante un evento como estos, el ventrículo derecho pudiese, a través de un fenómeno que veremos que se llama fenómeno Andre, una vez que se incrementa la poscarga, hay un fenómeno intrínseco del ventrículo derecho, y entonces el ventrículo derecho tiene que tener un razonable equilibrio o balance entre el tercero y quinto latido posterior a la oclusión aguda. Pero en el 10º latido el sistema está en equilibrio o la gente se muere. Va a depender de esa carga de trombo. Una vez que tenemos la sospecha y sabemos cómo evaluar esto, bueno, tenemos otra manera más de sospechar una tromboembolia pulmonar. No todos los hospitales tienen a la mano un ecocardiograma, pero casi todos los hospitales tienen una radiografía de tórax a la mano. Aquí vemos varias cosas que se pueden observar. Por ejemplo, la prueba de Hampton, la oligoemia y la oclusión de la rama derecha de la pulmonar, conocida como signo de Westermann. Desde el punto de vista electrocardiográfico, también se han descrito algo que es muy conocido por ustedes, las imágenes de Magini White, que es el S1QTST3. El S1QTST3 sugiere que hay un compromiso de cavidades derechas, pero no nos dice la causa. Puede decirnos la causa si hay un contexto adecuado, y habitualmente cuando llega la gente a urgencias, mexicano como algo muy importante, y ese mexicano o mexicana dice, bueno, yo hace 6 meses me hice un chequeo, me tomé un electrocardiograma y este es mi electrocardiograma. Gente de la edad de ustedes, gente joven, y actualmente tiene S1QTST3 de forma aguda, es sumamente orientador. Como los mexicanos no somos así, llegan y dicen, yo me tomé una pastillita, la mitad era en azulita, y era de este tamañito, de este tamañito, entonces es todo un problema. Por esa razón, el S1QTST3 no tiene tanto valor. Tiene valor cuando hay una gente previamente sana y hay un incremento a la resistencia vascular pulmonar por la carga de trombo que pueda tener. ¿No sirve bien? ¿No será hipertensión de alguien? Bien, el S1QTST3 cobra coherencia dependiendo del contexto y en qué enfermo, ¿verdad? Porque la obesidad también genera una poscarga aumentada del ventrículo derecho, sobre todo en el síndrome cardiopulmonar que genera la obesidad a través de un bronquio patológico. Esto le va a generar bastante problema al ventrículo derecho, a todo el sistema derecho, pero se va a reflejar en relación a lesión de este 3. Sin embargo, Emil Ferrari, en Italia, lo que describió fue que lo más frecuente que había en tromboembolismo pulmonar era el S en D1 y la inversión de la onda T de B1 hasta B4, que es lo que estamos viendo aquí. S en D1, S1QTST3 y la inversión de B1 a B4. Son datos electrocardiográficos que nos ayudan a construir un diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Un diagnóstico de tromboembolia pulmonar requiere de edificarse para que sea objetivo y de ahí determinar la terapéutica. Aquí podemos ver la dinámica y la gran dilatación del ventrículo derecho y cómo restringe al ventrículo izquierdo. Esto es muy importante. Hay una interdependencia del septum interauricular y también hay en la dinámica una interdependencia
hacia el ventrículo izquierdo. La interdependencia normal, por la cantidad de flujo y presiones que maneja el ventrículo izquierdo, normalmente debe ser así. Y vean ustedes cómo se mueve el septum hacia la izquierda. Esto genera una disfunción diastólica de tipo mecánico en el VI, en el ventrículo izquierdo, que podemos ver a través de la dinámica, y en base a esto podemos determinar lo severo del problema y toda la repercusión que está teniendo y con la cual tiene que cargar el ventrículo derecho. Todavía podemos utilizar en uno de los primeros estudios el Piopet, aporta la posibilidad de hacer un diagnóstico, de inferir la posibilidad de que hay una obstrucción en el lecho vascular arterial pulmonar, que podemos ver aquí, en todas estas áreas. Y prácticamente todo el pulmón izquierdo está excluido. Será una puerpera joven. Sin embargo, nos sigue siendo útil, aunque ya tenemos las angiotomografías que han venido a desplazar los estudios de imagen por su accesibilidad. Todavía nos es útil porque cuando no demostramos trombos centrales o grandes oclusiones en el lecho vascular pulmonar y la sospecha es muy alta de tromboembolismo pulmonar y esta es muy periférica, el gamagrama de perfusión pulmonar y en su caso el gamagrama de perfusión ventilación nos es muy útil para poder hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. El dímero D es muy útil en toda la gente joven que está aquí, pero no nos es útil en el tipo de enfermos que vemos internados en el hospital. Como ustedes podrán darse cuenta, estamos llenos de ancianos en el hospital, en el servicio de urgencias y en las unidades de terapia intensiva. Esto es en todo el mundo, no escapamos a eso y somos uno de los países que cada vez tiene más viejos. De ahí que las comorbilidades incrementan el número D. Y si a eso le aunamos que fue recién operado, se golpeó, tuvo algún trauma y todo eso, el número D no nos es útil. Nos es útil, sumamente útil, si uno está considerando que hay tromboembolia pulmonar y es negativo. El valor negativo del dímero D es muy valioso porque uno excluye en ese momento la posibilidad de tromboembolia pulmonar. Y otros que hablan también de la función y de la lesión que tiene el ventrículo derecho ante la poscardia, como son las troponinas y los péptidos natriuréticos, tanto como estos como el ProBNP. Aquí podemos observar un trombo. La dilatación del ventrículo derecho se va a repetir y verán el trombo largo, acá hay otro, la dilatación del BD y la discreta interdependencia que tiene. Con este tipo de estudios uno puede mostrar de manera objetiva el problema. Esto ha sido un verdadero avance desde el punto de vista tecnológico y nos ha ayudado a poder ser objetivos para determinar la terapéutica en tromboembolia pulmonar. Aquí tienen otra tomografía con un trombo aquí, otro más acá, y la repercusión que hay en cavidades derechas. Vean la cavidad del ventrículo izquierdo. Llega un enfermo con una tromboembolia pulmonar, en este caso masiva o de alto riesgo, actualmente denominada, chocado. En un enfermo chocado, ¿cuál es la primera acción que uno toma? Hacer el volumen. Y lo desgraciamos más, por lo que les voy a mostrar. De manera esquemática, podemos observar al corazón, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Cuando hay una poscarga aumentada, el ventrículo derecho se dilata y puede rectificar el septum. Aquí
Aquí quien juega un papel receptivo es el pericardio. Y la cantidad de volumen que sigue dando a través del retorno venoso genera una gran dilatación del ventrículo derecho, tensión en todos los sentidos, isquemia. A pesar de estar tan protegido el ventrículo derecho, tolera muchísimo la isquemia, muchísimo más que el ventrículo izquierdo. Y vean ahora la cavidad del ventrículo izquierdo. Si ustedes le incrementan aquí el volumen, esta cavidad estará todavía más receptiva en ese sentido. El ventrículo derecho es muy complaciente, pero el pericardio es quien impide dilatarse más. Y entonces, si ustedes observan, la dinámica del cambio más importante no se lleva acá, se lleva aquí adentro. Esto es muy grave. Bueno, esto nos ayuda. Cuando yo estaba en el Instituto Nacional de Cardiología, hicimos un modelo de hipertrofia ventricular derecha en perros. Y ante esa poscarga, el ventrículo derecho convulsiona, pero puede tolerarlo. Podrá tolerarlo un tiempo, no mucho, a menos de que sea una poscarga moderada durante mucho tiempo, más de 3 meses, hipertrofiará. Pero de manera aguda no, finalmente fallecerá por isquemia. Esto es algo que hemos tenido de primera mano. Afortunadamente, los fibrinolíticos, como estos que hemos usado, nosotros nunca hemos tenido uroquinasa en América. Estados Unidos no permite la entrada de otro tipo de fármacos a América, porque esto se llevó a cabo en Europa. Hemos tenido alteplasa y tenecteplasa. Hemos estado aprendiendo en ese sentido, porque utilizábamos estos fármacos como si fuera infarto, ¿no? Y el infarto es un trombito muy pequeño, y un trombo que pueda ser mortal en un ser humano es de este tamaño. Un trombo de este tamaño puede ser mortal. Entonces, lo que empezamos a hacer fue darle mayor biodisponibilidad al fármaco, y hemos tenido sorpresas en relación al tiempo y a cómo podemos deshacer los trombos. Pero esto es lo que tenemos en todo el mundo, porque toda la tecnología que se requiere, como les mostraré, no la tiene en cualquier país ni en cualquier hospital. Y en nuestro México adolece de las posibilidades que afortunadamente el hospital tiene en tecnología y en gente preparada para hacer esto. Hay cosas que son de riesgo y a lo cual tenemos todo cuando utilizamos un trombolítico, un fibrinolítico. A excepción de expresidentes o diputados, el cerebro es lo más importante para cualquier ser humano. Y entonces, eso es lo que más temor nos da, ¿no? Que puedan tener una hemorragia a nivel del sistema nervioso central, que habitualmente son fatales. Hemos tenido casos con hemorragias, afortunadamente no fatales, también a nivel del sistema nervioso central. Afortunadamente esto no es frecuente. Nosotros utilizamos una dosis de estreptoquina hace años para tratar tromboembolismo pulmonar en pacientes posoperados, incluso de manera inmediata. Afortunadamente ninguno de ellos se ha muerto desangrado. Lo que es un hecho es que son altamente seleccionados. Eso es algo muy importante para poder utilizar un fibrinolítico en cualquier enfermo. Y mejora bastante, como ya les mostré, un signo de Westermann, la amputación de la rama derecha de la pulmonar. Esta es la zona más profunda del pulmón, más que la izquierda, la derecha, y más que cualquier parte del pulmón está. Y aquí no se ven vasos, aquí está amputada, y aquí ya empieza a tener flujo. Aquí tenemos otros casos en ese sentido. Y a una pregunta expresa del doctor Roberto Burgada, arrinconado ya,
nació una serie de cuestionamientos. Bueno, la ventilación o la cantidad de aire que entra al pulmón puede ser medida a través de una curva de flujo-volumen, como son las que están observando en una espirometría. Aquí podemos ver varias cosas en la espirometría. Seguramente todos lo saben, pero lo voy a... Este es el predicho en relación a sexo, edad, estatura, peso. Dentro de un tromboembolia pulmonar, esta es la curva de flujo-volumen, obviamente está muy restrictiva, y como seguramente ustedes han leído, en ocasiones hay broncoespasmo focal en tromboembolia pulmonar, lo cual es extremadamente raro. Lo digo porque hay algún grado de obstrucción. Por eso la curva está excavada aquí en esta espirometría. Hay un grado de obstrucción, pero sobre todo la cantidad de aire que entra al pulmón y que saca, habla de toda esa restricción. Fueron trombolizados 24 a 72 horas después, se les hizo otra espirometría, y a la semana de la trombolisis, esto es normal. La tromboembolia pulmonar, por supuesto, que le pega a la cantidad y al volumen pulmonar. Y le pega de dos maneras. Por un lado, desde el punto de vista de vasoconstricción, pero quien también le da volumen al pulmón es todo el flujo vascular pulmonar, sobre todo en el lecho capilar, que eso es lo que traduce esto. Leíamos no hace mucho, porque esto fue motivo de tesis de otra gente que por aquí anda y que es culpable también, el doctor Alejandro González, que yo lo veía hace rato que ya se mandó. Cuando se infla el pulmón demasiado, tiende a colapsarse el capilar. En fisiología ustedes vieron lo que es un resistor de Starling, y esto es lo que sucede, esto es lo que hace un resistor de Starling. Por eso el páncreas, cuando se dematiza y se hipotensa, por eso muere la gente, porque se colapsa el vaso. Eso mismo le sucede acá arriba, y eso mismo le sucede al pulmón. Pero si el lecho vascular pulmonar y el sistema cardiopulmonar previamente sano, es susceptible de tolerar esto por reclutamiento, meter mucho aire, es decir, nos permite hacer un espirometría como este. Sin embargo, hay algún artículo que dice que la espirometría en tromboembolismo pulmonar, por las razones que di, está contraindicada. Pues nosotros no encontramos todavía una razón básica explicada para lo que dicen ellos. Y hay otras cosas que suceden desde el punto de vista mecánico. La vía glucolítica se ve afectado solamente por la distensión, y entonces la génesis de energía se ve rota en el ventrículo derecho. Por eso es que cursan con bloqueo de rama derecha, de ahí el S1, incluso el RSR en B1, cuando ya es más avanzado el bloqueo de rama derecha. Pero esta S que ustedes ven, sin este 3, en la pretrombolisis y en la posttrombolisis, la S desaparece. Como hemos tenido posibilidades de platicar con físicos y matemáticos de esto, se sorprenden mucho, porque el hecho de que desaparezca una oscilación para ellos es algo que no debiese suceder. Esto que parece tan simple, esta pequeña S, a que desaparezca en un sistema dinámico aperiódico como lo es el electrocardiograma, de un comportamiento fractal, tanto en el tiempo como en su magnitud, pues nos dimos a la tarea de medir la S en tromboembolia pulmonar, y hay una diferencia en su magnitud entre una y otra. Entonces lo medimos con un caliper o pie de rey digital, y lo que nosotros observamos es que entre una y otra S
hay una diferencia significativa y que cuando correlacionamos con el diámetro del ventrículo derecho tiene una R de 0.97. Una R de 0.97 y una P significativa. Eso traduce que en tromboembolismo pulmonar, ante una S con variabilidad en ese sentido, tiene dilatación del ventrículo derecho. Eso es lo que quiere decir esto. Actualmente está muy cuestionado. Esta es una posibilidad de poder tratar la tromboembolia pulmonar, sobre todo cuando es de repetición. Sin embargo, el filtro de Grenfell y todo este tipo se comportan como cuerpos extraños. Afortunadamente tenemos un experto aquí que es el doctor Serrano, que está dentro de la audiencia, y al comportarse como cuerpo extraño, los problemas de retorno venoso en los miembros inferiores son muy importantes. Eso está cuestionado y de más de 100.000, cuando hizo explosión esto de los filtros, actualmente está en reducción por esas razones. Tenemos posibilidad de colocar aquí filtros de Grenfell. Aquí podrán ver ustedes cómo se coloca un filtro de Grenfell. Y esto es otro aquí. Y ahora van a corroborar que no tenga fugas. Hacer esto es muy caro. Todo lo que se requiere para llegar a esto. Y ahora tenemos también otro tipo de instrumentos. Afortunadamente también tenemos en el hospital, y ya hemos tenido pacientes tratados con trombolisis y ultrasonido, fibrinolisis facilitada por ultrasonido. Se mete un catéter, ultrasonidos de 24 horas, una solución a dosis baja de fibrinolítico y resuelve. En casos muy seleccionados. Aquí tenemos una zona de leuemia y aquí tenemos ya restaurado el flujo. La trombolisis ha venido a beneficiar de muchas maneras. Cuando nosotros hacíamos algunas tromboembolas en perros en el instituto, el ventrículo derecho se entera bastante bien porque la interacción endotelio-trombo, un paquete bioquímico con el endotelio, genera un incremento muy importante en la resistencia vascular pulmonar. No digo esto porque en este estudio de Sharma, con una diferencia de 7 años, es decir, un cateterismo derecho, un TEP, después de TEP, unos con heparina dosera y otros con fibrinolisis. Después de 7 años, una prueba de ejercicio, todos normales después de haberlos trombolizado, y no así en heparina. Esta es una angiotomografía. Quiero que vean. ¿Lo ven? Lo mismo aquí. Se va a repetir. En manos expertas esto es muy seguro todavía y es ocasionalmente ya utilizado en cualquier parte del mundo. La angiotomografía ha venido a resolver en mucho un diagnóstico objetivo de tromboembolia pulmonar. Ahorita que, por ejemplo, ahí a un lado el doctor Serrano, el doctor se va a pasar dormido en toda la plática, si se despierta ahorita y lo subimos al 7º piso corriendo, de tener 2.5 litros de gasto cardíaco a 3, llegará con 12, 15, 18 litros de gasto cardíaco. Pero el pulmón no se entera, la resistencia vascular pulmonar media no se entera. En el momento en que se enterase la resistencia vascular pulmonar media, en ese momento no darán un paso más o si lo dan, hacen síncope.
¿cómo hace para acumular toda esa cantidad de volumen el pulmón? Bueno, hay un reclutamiento de vasos y hay un reclutamiento alveolar. Entonces cabe todo eso. En base a eso, hubo un cuestionamiento por parte de un task force en Europa, donde nos decían, hay que tener cuidado con la ventilación mecánica, porque no es presión negativa, es presión positiva la que le estamos metiendo a los enfermos y va a tender a través de ese resistor de Stalin a colapsar, al inflarse los alveolos y colapsar el capilar. Lleva uno el pulmón a capacidad pulmonar total, inspira y se colapsan los capilares. Ajá. Pero tienen reclutamiento. En base a eso, nosotros cuestionamos lo que mencionaba en ese task force y demostramos que el ventrículo derecho, ante un reto mayor que solamente meterle aire, es decir, inflar el pulmón con presión positiva, los retamos a que no sacaran todo el aire, una presión positiva al final de la aspiración, que es lo que quiere decir. Y lo que nosotros observamos es que al medir la presión final diastólica del ventrículo derecho, que es esta, no se modifica de manera significativa. Está en falla. La diastólica 2 del ventrículo derecho es aproximadamente entre 5 y 7, es tolerable. Pero aquí están en falla. Al retarlos, basal en 11.6, con PIB de 5 centímetros de agua, 12, 11.2 con 10 y con PIB de 15 y 12 centímetros de agua. Bueno, uno puede inferir aquí que no hay un incremento en el sufrimiento del ventrículo derecho. En ese momento no teníamos cómo medir marcadores biológicos. Y no se modifica, es tolerado si el sistema cardiopulmonar previamente sano. Aquí podemos ver unos trombos y estas angiografías son muy seguras actualmente. Este es un trombo y esta pulmonar del lado izquierdo salchichonada, que también se le conoce como signo de Nabucco. Un trombo cabalgado, como este otro, también fue trombolizado. El ventrículo derecho, una vez que está sufriendo, lo más importante es tratar de generar una presión arterial media con menos de 60 milímetros de mercurio. El fármaco de elección es de norepinefrina y tiene la tendencia de dosis dependiente de acoplar mucho mejor de trabajos en el sistema auricular-ventricular. La epinefrina no es muy recomendable prácticamente en choque porque además de elevar el ácido láctico también se ha visto incrementada la mortalidad. La vasopresina es útil y aunque todo esto lo reportan, aquí están las referencias bastante recientes y gente que se ha dedicado al estudio del ventrículo derecho. Bueno, lo más importante de todo esto es, ¿los pueden combinar? Sí, los pueden combinar. ¿Le pueden poner fenilefrina con todo riesgo? Le pueden poner fenilefrina y observarlo. Lo más importante es tratar de obtener una presión arterial media sistémica con menos de 60 milímetros de mercurio. Si ustedes le van a pasar volumen, lo más probable es que le pongan más en la torre del ventrículo derecho. Utilicen los supresores. ¿Cuándo es seguro utilizar volumen? Eso también está publicado. Entonces pueden medir el ventrículo derecho, la diastólica 2, y entonces la diastólica 2 está en 6. Sí le puedo poner un poco de volumen y seguramente le va a ser de beneficio. No le pongo volumen. Van a tener la necesidad de tener una disconexión más
exactas de eso para poder hacerlo. Mejor le podemos dar tiempo, necesitamos darle tiempo al ventrículo derecho para que sea estudiado y tomar una decisión de qué es lo que se va a hacer, si es factible o no trombolizarlo, o si no, si fuese factible someterlo a una cirugía de telón de Behring. Lo hacía en 5 minutos, todos se lo murieron, excepto a uno de él, lo hizo, y fue el primer paciente que sobrevivió de una embolectomía a través de cirugía cardiovascular. Se puede hacer crónico el asunto. Mientras el embolismo no crónico no resuelto, había 2 lugares en el mundo que conocían de este problema. No se resolvió el trombo, entonces se tenían como astas de venado, pero el pulmón sigue siendo sano, el pulmón no se ha muerto. Y esto cuando se saca suena así como cuando atraviesan un cartón con una pluma. Así suena, solo que se requiere el corazón parado 20 minutos, circulación extracorpórea e hipotermia, esto es una parafernalia a los que se requiere estar comunicado. Y solamente había 2 grupos en el mundo, el de Kenneth Moser en San Diego, en el interfebulo, y el otro era el Instituto Nacional de Cardiología, en el Servicio de Cardiopulmonar. En ninguna otra parte del mundo, y fue pionero el Instituto Nacional de Cardiología en esto, salían de esto. Hoy hay grupos para esto en todo el mundo. Pero ¿cómo lo hacemos aquí? Si llegó el camillero, como les platicaba inicialmente, alguien jugando o se fractura o está inmovilizado por alguna razón, se camina, una embarazada va al baño, le falta el aire de manera súbita, tiene síncope, presíncope, pasa el camillero y le dice que tiene una embolia, y a ellos, porque un enfermo de estos tiene cualquier cantidad de posibilidades de generar choque, sobre todo si lo operó el doctor Algarrama. Entonces, si además nos llegan fracturados, atropellados y todo esto, y genera un estado de choque, bueno, a lo mejor ustedes habrán escuchado mucho. Yo quiero activar esto de la partida. Este es un video. Al dar un micrófono. Debe estar. Si han oído hablar de series de tiempo, es una manera de cómo observar cómo se comporta un sistema dinámico a través del tiempo. Un sistema dinámico puede ser periódico, aperiódico, estable, inestable, caótico, y este tipo de comportamiento es susceptible de ser observado a través de almacenamiento de datos numéricos. Bueno, el electrocardiograma es un sistema dinámico aperiódico, es un oscilador no armónico y se comporta como un fractal. Eso quiere decir que lo que sucede en algún tiempo va a suceder en el tiempo otra vez y se va a comportar muy semejante. El electrocardiograma, a ustedes les enseñaron, a mí también, que entre más regular, más bonito y está la gente más sana. Bueno, eso no es cierto, entre más regular y haciéndose periódico, la gente se mueve, cada vez está más grave. Nosotros hemos podido analizar a través del dominio de la frecuencia y del dominio del tiempo el electrocardiograma en pacientes con tromboembolia pulmonar y con cualquier otro padecimiento grave de los que habitualmente tenemos en una unidad de terapia intensiva. Y esto nos habla de información. ¿Alguien alguna vez han escuchado un atractor de Lorentz? Un sistema dinámico caótico tiene dependencia de origen. Eso quiere decir que
¿No? No está cargado. Ya no lo usamos. O sea que no es Dios para nada. Lo que están viendo aquí es haber obtenido a través de un holter esas series de tiempo, esos archivos numéricos, raw data files, o archivos de valores separados por coma. Hacemos un holter en una hora, por una hora, y dependiendo de la frecuencia cardíaca que tenga el enfermo, podemos almacenar entre 800.000 y 1.200.000 números, 1.200.000 puntos que estamos observando aquí. Y como podrán ver, desde el punto de vista del dominio de la frecuencia, aquí tenemos un trombo, es la misma paciente con casi resuelto el trombo, hay un remanente. Y si ustedes observan, aquí hay una serie de frecuencias que ya no tiene acá. Pero si yo le muestro esto a un médico en las geometrías semáticas, ¿cuántos han tratado de ver los puntitos en ese espacio de fases de XY y un chorro de puntitos, las gráficas? Eso a los médicos no nos dice mayor cosa. Pero si tiene 6.4 de hemoglobina, eso nos da mucha información. Podemos hacer esa información más amable. Bueno, esta es una manera de hacerlo. Este es un atractor. Y aquí son 300.000 puntos analizados. Este es el atractor de un hombre joven sano. Y este es un atractor de alguien contra un hombre primo. La información visual que les está dando es radicalmente diferente. Y la información que tenemos, la mayoría que tenemos, no son atractores de eso. Aquí tenemos otro con tromboembolismo tendiente a ser regular durante el tratamiento y después del tratamiento. Este es otro caso en donde podemos ver un trombo casi resuelto, pero ahora visto a través de esto, ya no en el dominio de la frecuencia. Independientemente del cambio topológico que tiene este sistema dinámico, ¿verdad?, es evidente como cambio. Esta es la información que nos da el electrocardiograma y esta es la información que nos da el hecho de concatenar, pensar, analizar dos columnas de puntos. Este es otro caso igual. Un trombo distinto. Este es un atractor de una mujer joven. Como podrán observar ustedes, es sumamente irregular. Este hombre se llama Iván todavía, 30 y tantos años, y se le necrosó el colon secundario a cocaína, llegó agónico a la terapia intensiva. Y este es un porquero, está sumamente periódico. Aquí el problema de lo periódico de la señal es que uno puede entender lo periódico en el tiempo. Lo que yo no puedo entender, y nos hemos hablado de toques, es por qué un cada latido empieza a utilizar la misma cantidad de energía, que eso es lo que quiere decir esto. Es muy probable que el vago sea implicado. Aquí hay un sistema dinámico caótico. Y este es Iván, cuando se fue la vida. Esto es cuando estaba agónico y esto es cuando se fue la vida. Esto ya fue presentado también, lo tenemos publicado. Sí, lo que hacemos es el análisis a través de lo que se llama la teoría de la inversión de Takens. Se utilizan otro tipo de herramientas matemáticas, como es teoría de información mutua, y lo que hay que buscar es un valor que se llama tau. Ese valor tau es buscar qué punto, qué par de puntos comparten la menor cantidad de información. 1.1 y 1.2 comparten mucha información, pero 1.2 y 96.3 prácticamente no comparten información. Ahora busquen eso en 1.000.000 de puntos. Entonces,
se puede tardar un ordenador como los que tenemos pues 48 horas y llegamos a un resultado. No nos sería útil para lo que queremos hacer, porque a través de esto, como ya hicimos unos folders, para poder analizar en tiempo real esto que está pasando y que nos proyecte en una pantalla el atractor, ya lo tenemos. El siguiente paso será hacerlo en cerdos, ya tenemos toda esta parte por ahí hablada, porque queremos hacer la inferencia en tiempo real de tomógrafo a través de un sistema dinámico a periodo como es esto. Y aquí también, por ejemplo, esto que les mostraba yo, muy graves porque están periódicos, una mujer joven sana, un agónico que afortunadamente se recupera. Hay quienes otros están trabajando en Alemania, con lo cual probablemente trabajemos y se lo probamos. En donde está observando otro tipo de comportamiento caótico en relación a señales no bioeléctricas en cáncer, cualquier tipo de cáncer. Si yo quiero que esto me sea útil, tiene que ser de manera expedita. Si yo les puedo dar a cualquiera de ustedes 20 segundos de que a un enfermo le va a pasar algo desde el punto de vista del sistema dinámico electrocardiográfico, yo les podría dar una cantidad enorme de tiempo para que estén enfrente del enfermo cuando le vaya a pasar algo. Lo estamos haciendo a través de algo que se llaman gráficas de visibilidad. Las gráficas de visibilidad nos han utilizado a través de eigenvectores y su análisis, que es lo que representa esto aquí, cómo de un momento a otro el sistema cambia, se perturba y cambia de manera muy importante. Esto es lo que representa esto. Es lo mismo. Aquí hay un pequeño ejemplo de una gráfica de visibilidad y cómo cambia el sistema. El paciente se lo lleva a San Dios. Esto está publicado ahí. Esto también está publicado aquí y en otras más aquí. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta o comentario para nuestro profesor? ¿Alguien? ¿Levantó la mano? ¿Alguien? Pedro, buenos días. Gracias primero por aceptar la sesión general. Sé que platicar estos temas y aterrizarlos a veces es complicado. Discúlpame porque en la mañana tenía que haber echado un toque para poder entender al máximo. Con una polla. Con una polla. Pero siempre me dejas con las ganas de hacer esto en otorrino, ¿no? Hay muchas cosas que hay que hacer. Entonces, te felicito, gracias. Cada vez que te escucho entiendo más a la tromboembolia pulmonar. Espero no tenerla, pero yo sé en qué manos tengo que hacer. Muchas gracias por tu participación. ¿Algún otro comentario? Bien, pues si no hay más comentarios, a nombre de del hospital y de la coordinación de enseñanza le entregamos al doctor Pedro Eduardo Alvarado Rubio un reconocimiento por su presentación magistral. Y a ustedes les agradecemos su presencia y los invitamos el próximo jueves a las 8:00 a nuestra siguiente sesión académica semanal. Muchas gracias y tengan un muy buen día.